Bueno, vamos a iniciar con el teórico de hoy. El teórico tiene que ver con la construcción de la mirada y de la imagen. Ya iniciamos algunos contenidos de esto la semana pasada. El teórico no se pudo subir por cuestiones de acoplamiento del sonido. Esperemos que hoy ha venido la gente de ayuda, la mesa de ayuda, para ver el tema y esperemos que hoy funcione. Si no funciona, lo que vamos a hacer es subir las placas, algunas placas en PDF, pero la idea de que todo funcionaba, el año pasado pudimos grabarlos bien porque la consola estaba bien. Ahora la consola está con algunos problemas, entonces no podemos grabar bien las cosas. Les voy a volver a reiterar silencio y el que no pueda hacerlo, vaya a charlar afuera, chicos. Bien, la semana pasada estuvimos hablando de la diferencia entre ver y mirar. Hoy en el teórico las temáticas están un poquito colocadas ahí en esa nube de palabras y eso no significa que esté todo mezclado, sino que hay un hilo conductor de cómo accedemos a cada uno de esos contenidos. Los contenidos centrales que hoy vamos a trabajar tienen que ver con la percepción, con las atmósferas, que es el texto que ustedes tenían que leer, ¿de qué autor? Peter Zumthor, muy bien. Toda esa fila me va a hablar de cada una de las cuestiones de percepción de las que habla Peter Zumthor, porque ellas están tan involucradas que se están contando todo lo que han hecho con el texto. Bueno, el tema va a ser atmósferas y también el tema va a ser representaciones, las primeras representaciones. Podríamos bajar un chiquitito la luz más, Luciano, gracias. Bueno, la semana pasada también hablamos un poquito de la diferencia entre mirar y ver. Voy a pasar las placas esas muy rápidamente, pero no tanta oscuridad. Pero sí es importante que un poco tomemos conciencia de lo que vamos a ir a hacer hoy. Venimos de los lugares, hemos ido esta mañana a visitar los espacios, ha sido una experiencia sumamente interesante. Y un poquito eso, ¿no? La diferencia entre mirar y ver. La semana pasada de eso hablamos, decíamos que la mirada involucraba un acto fisiológico, la vista involucraba un acto fisiológico, el sentido de la vista nos permitía este tema de la observación, del ver, pero cuando hablamos de la mirada estamos involucrándonos subjetivamente, hablamos de la intención de este sujeto que va a mirar, que va a mirar desde un tiempo y desde un lugar. Ustedes son estudiantes de arquitectura de primer año, van a visitar estos espacios, muchos de ustedes por primera vez. Entonces es muy interesante pensar en esto. Vamos a empezar a construir la mirada morfológica y con ello construir la mirada arquitectónica. Futuros arquitectos vamos a empezar a mirar como arquitectos y por eso hacemos tanta hincapié en esta idea de hacer consciente la experiencia del encuentro con el espacio y de esta idea de la intención, ¿no? ¿Por qué? Porque cómo conocemos las cosas también matiza nuestro modo de mirar y de modo de comprender el mundo. Si yo conozco algo a través de la experiencia, es diferente si lo conozco solamente a partir de que alguien me lo cuente en TikTok. El que lo cuenta, genial, me da su mirada de la cosa, pero si yo de pronto tengo la experiencia de ese hecho, de ese encuentro con el espacio en este caso, o de cualquier operatoria que hagamos con morfología, van a tener ustedes el conocimiento a partir de la experiencia. Y con eso también, por eso decimos
que la mirada involucra eso. ¿Quién mira? El tiempo desde donde se mira, la intención y la posibilidad de que la manera en que conocemos va a matizar nuestro modo que comprendemos las cosas. Por otro lado, este tema de que involucra todos los sentidos. Cuando hablábamos del ver, hablábamos de la vista. Pero cuando hablamos del mirar, estamos involucrando todos los sentidos. La semana pasada les puse también esta placa y cuando uno elige las imágenes para una placa, no lo hace inocentemente, lo hace también con una intención. Si yo pongo esta placa, por ejemplo, ¿por qué consideran ustedes que yo puedo haber puesto esta placa cuando voy a hablar del mirar? ¿Qué les parece? ¿Por qué aparece esa imagen ahí? ¿Qué les devuelve esa imagen? ¿Qué leo en esa imagen? ¿Qué hay ahí? Sombras de un árbol en un lugar calmo, en una plaza. ¿Algo del texto de Zumthor no habla de eso? En alguna parte del texto de Conversaciones con la Belleza, Zumthor también habla de sentarse a la sombra en una plaza y mirar lo que sucede y la contemplación, etc. Pongo esa imagen, pongo otra imagen, fíjense, en todas hay cuerpo, hay parte del cuerpo. El conocimiento del mundo no lo hacemos solo a través de los ojos, lo hacemos a través de todos nuestros sentidos. La corporeidad está implicada en ese conocimiento del mundo. Entonces el sentido áptico, la piel, que es el primer sentido con lo que nos comunicamos con el mundo. Cuando nacemos, con lo que nos comunicamos con el mundo es el sentido áptico y la vista, ¿no es cierto? Pero tampoco el niño recién nacido no ve las formas todavía, empieza a ver manchas, empieza a ver colores, pero todavía no distingue con claridad las formas, pero sí tiene claramente la percepción del tacto. Entonces, bueno, cuando nosotros hablamos del sentido áptico, estamos hablando de todo nuestro cuerpo. Cuando caminamos sobre algo, también lo que reciben nuestros órganos receptivos, nuestros sensores que están en la planta del pie, activan nuestro sistema neurológico y también eso nos hace comprender si lo que estamos pisando es fresco, húmedo, rugoso, liso, resbaladizo, etc. Bien, entonces sensación y percepción, ¿se dan separadas? ¿Se dan juntas? Seguramente alguno de ustedes tiene algún papá, mamá, hermano, hermana psicólogo en la familia, les pueden preguntar a ellos. Muchos textos de psicología dicen que sensación y percepción se dan juntas, que por ahí tenemos la sensación de algo caliente, por ejemplo, tocamos algo caliente, nos quemamos y separamos la mano inmediatamente y eso queda en nuestra memoria que ya no vamos a volver a tocar esa superficie porque nos quemamos. Pero esa cuestión ascendente y descendente, que de alguna manera se vincula los órganos sensitivos con nuestro sistema neurológico, se dan de una manera simultánea. Lo que pasa es que lo que nos permite la percepción es esto, organizar, fíjense, seleccionar, organizar e interpretar nuestras sensaciones. Nuestra percepción es selectiva. Entonces, las dos, la sensación y la percepción, nos permiten acercarnos a este concepto de imagen, como una construcción mental de lo que observamos. Una primera construcción mental de lo que observamos la tenemos a través de nuestras sensaciones y de nuestras percepciones. Si yo en este momento les dijera, bueno, dibujen este espacio a partir de las sensaciones y percepciones que tienen. Y bueno, dibujarán un espacio lleno de mucha gente, un espacio amplio, oscuro, algunos con algún abanico porque hace mucho calor. Tratarán de capturar la oscuridad de este espacio, la tensión hacia un punto, etcétera, la cantidad de gente que está en el lugar. Es decir, esta construcción mental es la primera imagen que nosotros tenemos del espacio cuando lo observamos. Luego podemos analizar, podemos interpretar, seleccionar y decir qué voy a mostrar o qué es lo que quiero mostrar de este espacio. Bien,
cuando nosotros percibimos, decíamos recién, es la conciencia de esas sensaciones, hacer consciente lo que experimento, y esa conciencia de lo que experimento se va a teñir de lo que nosotros tenemos en nuestros recuerdos, en nuestra memoria, en nuestro acervo cultural, lo que nos hace ser quienes somos. Bien, fíjense lo que dice allí Stephen Hall. Dice: la arquitectura, más que cualquier otra manifestación artística, capta la inmediatez de nuestras percepciones sensoriales. O sea que él dice que la arquitectura, más que la música, más que la escultura, más que otras manifestaciones artísticas, capta eso. ¿Por qué? Porque a través de la arquitectura nosotros podemos descubrir los fenómenos cromáticos, las luces y las formas, el tamaño en relación a nuestro cuerpo. Es como muy amplia. La arquitectura capta la inmediatez de todas nuestras percepciones. Por ahí, un sonido maravilloso, envolvente, también nos remite y nos genera emociones y nos genera diferentes percepciones, pero no es abarcativo de todos nuestros órganos sensitivos, mientras que la arquitectura sí, porque la arquitectura la habitamos, la experimentamos en su totalidad. Bien, entonces, para sintetizar, la palabra percepción tiene que ver con aprender algo, ese aprender que es con H, aprender que implica un conocimiento significativo, recoger algo también. Con eso tiene que ver la percepción. Y es el primer procedimiento cognoscitivo que tenemos. Aprendemos a partir de la percepción. En nuestra asignatura, lo que nos interesa como una de las capacidades que ustedes adquieren este año es potenciar esa capacidad perceptiva, extender esa capacidad perceptiva y también comunicativa. Externalizar la posibilidad perceptiva, ampliarla y poder extenderla. Bien, entonces fíjense, la percepción es una comunicación vital que existe entre el sujeto y el espacio. Es lo que nos permite comprender la información que tenemos a nuestro alrededor. Si yo estuviera ahí arriba y no me diera cuenta, o sea, no me diera cuenta de este borde, por ahí me caigo si sigo caminando. Y bueno, tiene que ver con que sé dónde termina algo. Mi percepción me permite saber dónde comienzan y dónde terminan las cosas, la sucesión, los tamaños de los espacios, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, comprendemos la información del mundo que nos rodea. Si yo tengo un semáforo en rojo y soy automovilista, no paso. Pero si tengo el semáforo en rojo y soy peatón, paso, porque tengo esa información incorporada. Entonces la percepción nos habilita a tener esta vinculación vital con el mundo. Esta placa tiene que ver con un texto de Merleau-Ponty. Merleau-Ponty es un fenomenólogo, fue un gran filósofo que se dedicó a la fenomenología, y entre tantos libros tiene algunos textos del mundo de la percepción, lo visible y lo invisible, etc. Y en este texto hay unos apartados que tienen que ver con la percepción. El mundo percibido se llama el texto. Es un texto cortito que en algunas ocasiones se los damos para leer. En principio, Merleau-Ponty lo que nos dice es que la unidad de la cosa, fíjense, la unidad de la cosa está en cada una de sus cualidades, y está, de alguna manera, cada una de ellas reafirma lo que es la cosa entera. Y también nos dice Merleau-Ponty que nosotros percibimos con nuestro ser total de una manera indivisa. Todo habla a nuestros sentidos y tenemos una percepción integral de lo que vemos. Nosotros trasladamos estos conceptos de Merleau-Ponty a lo que sería el espacio. Y fíjense, dice ahí,
la unidad de la cosa no está detrás de cada una de sus cualidades, sino que es reafirmada por cada una de ellas. Y aparece como ejemplo el limón, porque él habla de las cosas y pone ejemplos, por ejemplo la miel o el limón. Y el limón tiene una forma, tiene un tamaño que es aprehensible, tiene un color, tiene una acidez, tiene una textura. Entonces cuando nosotros recordamos el limón, no recordamos solo su acidez, recordamos la cosa íntegra, todas las cualidades. De eso habla a nuestros sentidos. Bueno, con los espacios pasa lo mismo. Todas las cualidades hablan a nuestros sentidos. Sus colores, su temperatura, su materialidad, su tamaño, su proporción, todo hace a la comprensión integral de los espacios de parte de los sujetos. Y acá de nuevo, ¿no? Me apodero de una única estructura de la cosa, una única manera de existir, pues mi percepción es integrada, no está dividida. Voy a ir a percibir solo el color. Yo puedo hacer un análisis de un espacio y trabajar solo el color, pero en mi percepción todo está integrado. Ese color va a estar cualificado por cómo entre la luz. Ese color va a estar cualificado por cuál sea o cómo sea la proporción de ese espacio, etcétera, etcétera. Los elementos, acá yo había puesto los elementos que conforman esto, ¿no? Esta mañana les decía que hay algunos experimentos genéticos que uno encuentra que hay limones prismáticos y sandías prismáticas, ¿no? Pero bueno, son experimentos genéticos, pero nosotros tenemos un reconocimiento de la forma de ese objeto. Bueno, con los espacios pasa lo mismo, reconocemos los elementos, reconocemos las formas, cómo están vinculados, etcétera. Bien, entonces, cuando nos encontramos con el espacio, esta idea de espacio como evidencia percibida, va a sumarse, va a conjuntamente a actuar lo que ya sabemos, lo ya sabido, con lo que pasa en ese momento, con la percepción inmediata. Por eso para nosotros es tan importante que hagan la experiencia en el espacio. No que se los cuenten o que lo busquen en fotos o que un compañero les diga cómo es. Ustedes van a tener su propia experiencia perceptiva, que va a actuar conjuntamente con la memoria y con lo ya sabido por ustedes. Entonces este espacio percibido, que por ahí puede ser hasta una pregunta en un examen, ¿qué es el espacio percibido? Y es una construcción mental que vamos a efectuar después que hagamos esta síntesis de procesos perceptivos. Al encontrarnos con el espacio, la presencia del espacio y sus cualidades, más todo lo ya sabido por nosotros, en ese encuentro se genera esta construcción, este constructo mental que de alguna manera es lo que define ese espacio percibido. Luego también decimos que la percepción va a desembocar en la afectación, en la pregunta y en el asombro también. Si leyeron lo de Zumthor, Zumthor habla de las emociones. Zumthor en algún momento dice, se trata de que un espacio nos conmueva o no. Se trata de que la arquitectura nos emocione. Bueno, es maravilloso poder tener esas experiencias con grandes obras de arquitectura, donde nosotros realmente nos podemos conmover y nos podemos emocionar. Lo que nosotros ahora queremos es que ustedes se afecten, sean afectados por el espacio. Ojalá se emocionen, ojalá se conmuevan, pero sobre todo se afecten. Esa afectación que va también a derivar en preguntas. Preguntas que se van a empezar a hacer. ¿Por dónde entra la luz en este espacio? ¿Cómo llega? ¿Qué proporciones tiene? ¿Cómo entro? ¿Lo atravieso? ¿Qué pasa más allá? Preguntas que van a suceder cuando ustedes estén en el lugar. Entonces, entre el espacio y el sujeto se producen intercambios, se producen acciones y reacciones, se producen
juegos, ¿no es cierto? Juegos de dar y de recibir. El espacio me posibilita algunas cosas, el espacio me impide otras. Me deja atravesarlo, no me impide pasar por aquí o por allá, me expulsa, se abre. Y nosotros también, con nuestras búsquedas, vamos a poder interactuar con el espacio. De pronto a lo mejor nos agachamos para ver un rincón o nos subimos a otro lugar para verlo desde arriba, escudriñamos el espacio y entonces hay un juego de dar y recibir. Vamos a ver este videíto, un segundo. Bueno, vamos a intentar porque el programa anda cuando tiene ganas. Cuando no se planta el sonido, se planta la imagen. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué vimos recién en el videíto tan interesante? Silencio, por favor. ¿Quién se anima a contarnos lo que vio? ¿Por acá? Movimiento. Nada, estábamos debatiendo recién de si podía ser de que era una coreo ya armada, entonces ya sabía en qué momento iba a moverse la cosa, o también podría ser algo de los sensores, si tenía algún sensor, porque estaba muy coordinado todo. Pero era como vos, suponete cuando está lloviendo, sentís el agua, tipo la percepción te dice,
está mojándose, pero no se está mojando, en realidad es solamente visual. Visual y auditivo, ¿no? Muy bien, muy bien. Movimiento, y después ella está hablando de que hay algo como una interacción, no sabemos si es planificada previamente o no, pero lo importante es que hay un sujeto y un espacio, y que ese espacio cambia, y que el sujeto se mueve en función a los cambios del espacio. Pero también el espacio se mueve y el sujeto se mueve, también el espacio tiene modificaciones en la luz, en el sonido, que hacen que también la bailarina cambie sus movimientos, ¿no? Entonces es una instalación multimedial muy linda. Yo la pongo hace varios años, hay varias, pero esta me gusta muy mucho porque en realidad habla de esto, ¿no? En un simple cubo, cómo ese cubo se puede transformar atmosféricamente por la cualidad lumínica, por el sonido, por las posibilidades de que ese límite se haga más flexible o más duro. Estos artistas son artistas franceses multimediales, también son artistas de circo, ella es bailarina también, o sea que además de manejar lo digital, manejan mucho la corporeidad. Y el videíto se llama Hakanai, que es una voz japonesa, que tiene que ver con lo sutil, que tiene que ver con lo etéreo, con lo evanescente, y que un poco también se refiere a la temporalidad, la evanescencia de nuestra presencia en el mundo, ¿no? Bien, este cuerpo tiene un constructo horizontal vertical muy fuerte. Nosotros tenemos esta cuestión arquetípica de somos seres bípedos con un fuerte eje vertical y ejes horizontales. Sabemos lo que está arriba y lo que está abajo, y lo que está muy arriba. Nos damos claramente cuenta a partir de estos ejes que son arquetípicos a nuestra corporeidad. También lo de adelante y lo de atrás. También lo que tenemos a un costado o al otro, a través de estos ejes frontales y sagitales. Ahora, ¿para qué servirán? También sirven para diseñar. Pensamos cuando diseñamos en lo que tenemos arriba y lo que tenemos abajo. Y cómo es ese suelo, y cómo es ese cielo, y cómo es ese techo o ese cielo raso. Y qué tengo atrás y qué tengo adelante, y qué sucesión hay en los espacios. Es decir, nuestra corporeidad nos posibilita, y ser conscientes de nuestra corporeidad nos posibilita y nos da herramientas para diseñar. Ahí hay varias imágenes nuevamente que tiene que ver con esto, ¿no? Con el cuerpo humano como lugar de la experiencia. Y por otro lado, algunos autores, como Palasmán, nos habla de una tela corporal, un concepto de él, ¿no? Una tela corporal que hace que podamos superar esta dicotomía que hay entre la mente o la razón y la sensación, y también o la emoción, y bueno, que podemos superar esas dicotomías a través del cuerpo, ¿no? La próxima. Razón y emoción, sujeto-objeto. Bien, fíjense entonces, nosotros como seres con este fuerte constructo vertical también tenemos incorporada la noción de equilibrio. Muy fuerte incorporada esta noción de equilibrio. Nos damos cuenta si algo está torcido, desequilibrado, es cambiado de su posición de origen. Bueno, ya van a tener un teórico más adelante, donde la arquitecta les va a hablar del equilibrio, las simetrías y demás, ¿no? Y por otro lado, cuando nosotros percibimos el espacio, nos vamos a ser conscientes de nuestra situación en el espacio y de todas las posibilidades que esa situación tenga. Si el espacio tiene continuidades, discontinuidades, si tiene objetos, si la proximidad de esos objetos, etc. La próxima. Bueno, una primera representación, ya vamos a hablar de lo que significan las representaciones. Representar es volver a presentar, si tiene que ver con volver a presentar algo. Fíjense esa representación de un estudiante cuando va a un espacio. No sé si conocen el claustrorum. El claustrorum es un espacio, una plaza que está al fondo de esta misma calle, al frente del DASPU, donde estaba el ex rectorado, o funciona una parte del rectorado allí. Esa plaza
que tiene todos estos volúmenes a su alrededor, fíjense, al costado, masas. Tiene en el centro estas pérgolas que tienen una importante altura, tienen un carácter muy filar, bastante etéreo, muy livianas, y generan una sombra muy sutil donde los estudiantes suelen ir a reunirse. Es un espacio convocante, de paso, pero que es un espacio que nos permite permanecer. Bueno, la estudiante cuando fue en ese momento que fuimos a visitar el Claustrorum hace este dibujo. ¿Este dibujo es un dibujo atmosférico? No. Es un dibujo de las sensaciones que tuvo. Cuando hablamos de esta vinculación entre cuerpo y espacio, es como que ella vinculó su cuerpo con esta cuestión como etérea, alada y volátil que podía tener este espacio, ¿no? Este concepto del espacio es una representación muy interesante que la suelo traer porque, bueno, no es fácil representar sensaciones, ni tampoco les pedimos que representen sensaciones, sí les pedimos que representen atmósferas, y ya van a ver varios ejemplos, ¿no? Pero bueno, siempre son imágenes muy disparadoras y muy interesantes, que un poco es el involucramiento de esta persona con el espacio, ¿no? y la vivencia que tuvo, la vivencia de este espacio alado de alguna manera, como le llama el propio autor, un bosque de mariposas, esta cosa etérea. Hay muchos factores que inciden en la percepción, tenemos factores psicológicos, factores físicos, factores culturales, que van a incidir en cómo percibimos. Y también es muy importante saber que la percepción no es solo espacial, toda experiencia perceptiva es espacio-temporal, toda experiencia perceptiva tiene una duración. Y esto hace que se involucre el tiempo. Y el tiempo siempre está involucrado, porque nosotros nos movemos en el espacio. No solamente son las capturas del sentido de la vista, del oído, del tacto, del gusto, etcétera, del olfato, sino también nuestro sistema sinestésico, que nos permite a través de los músculos, las articulaciones, los huesos, etcétera, podernos mover y podernos trasladar en el espacio. Nuestro sistema de movimiento, que nos permite mover y articular cada una de nuestras partes de nuestro cuerpo también. Entonces todo eso se pone en acción en el momento de la percepción. Por eso decimos que las percepciones son dinámicas y son temporales y tienen duración. Luego, fíjense, ahí también habla de que construimos matrices. Y eso es porque cuando nosotros vamos a un lugar, empezamos a tener una nueva lectura del lugar. Si ustedes ya han ido a estos espacios, la percepción de hoy va a ser una nueva percepción. Y seguramente van a encontrar nuevas cosas, seguramente lo van a mirar con nuevos ojos. Siempre es importante estar abierto a la percepción, a recibir nuevos estímulos y a poder de alguna manera aprender de nuestra experiencia perceptiva. Bueno, ahí fíjense también una imagen de ella, una cuestión más atmosférica de algún alumno donde trabajó ese zócalo, esa masa, como exagerando su altura, porque el trabajo de las imágenes atmosféricas no tiene que ser preciso, sino que tiene que ser sugerente. Y de pronto ese zócalo que envuelve y ese otro elemento filar que también está exagerada la altura de la verticalidad, o sea, una contraposición entre algo horizontal y entre algo vertical. Luego, alguien que sacó la fotografía de las sombras, esta idea de lo filar, de lo lineal, de lo etéreo, ¿no? Es decir, capturas que tienen que ver con la percepción de ese espacio. Bien, bueno, ahí el espacio lleno de chicos que también lo cualifican las apropiaciones. Bueno, cuando hablamos de la percepción dinámica, hay distintas maneras de entender esta percepción dinámica. Decimos que no percibimos solamente secuencias, es decir, nuestra mirada no es solo secuencial, sino que también nuestra mirada es simultánea. Cuando hablamos de lo secuencial, tiene que ver con una sucesión de escenas.
Ahí ya les voy a mostrar en esa imagen alguna sucesión de escenas. Esto es de un libro, de un libro de Gordon Callen, seguramente en sistemas por lo menos lo he visto, que les enseñan un poco a graficar también a través de los croquis, a través de este ejemplo. Pero yo lo uso más que para enseñarles a hacer un croquis, para empezar a pensar que cada una de esas escenas está vinculada con un verbo. Y si yo tomo, por ejemplo, esta imagen, ¿qué tengo ahí? ¿Qué lees en esa imagen? ¿En la primera? ¿Cuál imagen? Un croquis bueno, no croquis, pero una foto de un árbol que proyecta la sombra y de fondo se ve el edificio que tiene como un pasillo oscuro. ¿Alguien ve otra cosa? Un croquis del pabellón argentino también podría ser, por el tamaño del edificio. Vamos a ir a dibujar el pabellón argentino a ver si es parecido. No sé, es un croquis de un edificio que se ve el árbol, tiene una percepción a la distancia. Alguien, uno solo de ustedes dijo algo que es muy importante. Todos han dicho cosas importantes, pero hay algo que es clave. Si yo me acerco, ¿ese espacio me invita a entrar o no? Si yo tuviera un plano ciego con solo huecos de ventanas, ¿podría entrar? Ese espacio no me permitiría entrar. Pero este espacio, esta imagen, que es un croquis, sí, como bien dijeron ustedes, de un edificio, en este caso tiene que ver con una ciudad medieval, donde el arquitecto va mostrando una secuencia de ese recorrido de ese espacio público tan interesante, es como una muralla, ¿no? Y de pronto nos invita a entrar. Si no hubiera puerta, no entramos. Entonces, en esa imagen, cuando yo digo cada una de estas imágenes, de alguna manera está asociada a verbos. ¿Por qué? Porque los hechos arquitectónicos, los edificios, como nos dice Sumter, son más verbos que otra cosa. Habilitan acciones, nos invitan a. Entonces, la primera imagen tiene que ver con un entrar. La segunda imagen, ya estoy ahí abajo, ¿no? Estoy en una abajo de. ¿Y qué puedo hacer en ese abajo de? ¿Sigo de viaje o me vuelvo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Habrá algo que me atrae para seguir o no? ¿Seguirían ustedes ahí abajo o no? ¿O se vuelven? ¿Vos? Sí, obvio. Bueno, ¿qué hay atrás que hace que nosotros atravesemos esa muralla o ese muro ancho o ese espacio? ¿Qué hay atrás? Hay una continuidad, pero algo tengo allá que voy a ver eso. ¿Qué es lo que veo? Miren, un monumento. Algo me atrae. Bueno, en la arquitectura tiene que haber cosas que nos vayan atrayendo. Elementos, sucesiones de cosas que hagan que mi itinerario no se quede ahí y me vaya. Cuando nosotros a veces agarramos la maqueta de ustedes, le decimos, pero yo entro y me voy. No hay nada ahí adentro que me permita quedarme, que me permita doblar para el otro lado, ver otra cosa, que me sorprenda con algo. ¿Se entiende? Y no es que hay que poner hitos en las maquetas, pero sí el espacio que nosotros diseñemos en la contemporaneidad en la que estamos va a tener accidentes y cuestiones que hacen que nuestro recorrido sea interesante, genere esta idea de poder continuar, ¿no? Y generar una nueva sucesión. Estoy ahí, ¿qué se les ocurre? Podríamos tocar ese bajo relieve, darnos cuenta de qué material es, cómo es. Lo tengo a la altura de mi mano, fíjense, el croquis este me habla de que no debe ser más alto que esto, la parte de abajo de ese hito. Y luego sigo. ¿Por qué sigo? Y porque aparte se me aparece algo, fíjense, ya estoy acá, ahí se estrangula y se me va apareciendo algo que se insinúa allá, que es una iglesia, que es una plaza delante de la iglesia, y sigo mi recorrido. Si tuviera un paredón, y bueno, digo, acá se terminó todo. ¿Me entienden? Pero tengo algo que me permite seguir avanzando. Y llego allí y ahí puede generarse otra cosa. Puede haber alguien cantando en esa plaza, puede generarse una actividad de mucha gente. Hay un espacio adelante de.
de la plaza. Luego paso por el costado de la iglesia y tengo otro lugar para atravesar. Y todas las palabras que les estoy nombrando tienen que ver con verbos. Entrar, atravesar, tocar, mirar, observar, buscar, asomarse, escudriñar, avanzar, caminar, quedarme en ese espacio grande, contemplando esa iglesia o lo que fuera. Es decir, todos los espacios nos habilitan acciones. Y hablamos en este caso de esta mirada secuencial que tiene que ver de construir nuestro propio itinerario de viaje, con puntos significativos, como en este caso, que se han ido construyendo para nuestro recorrido por el espacio. Ustedes van a tener que hacer hoy un itinerario de viaje, con distintos puntos significativos dentro del espacio que van a visitar. Y ese itinerario va a estar marcado por alguna cosa que para ustedes fue importante. A lo mejor la textura, a lo mejor el atravesar algo, a lo mejor un reflejo, a lo mejor un subir. Pensando en esto, ¿no? En los verbos. Pero a su vez hay una mirada simultánea. Siempre tenemos el tiempo como cuarta dimensión. La arquitectura no es solo alto, ancho y profundidad. También es temporal, porque habitamos los espacios en una temporalidad. Los espacios se modifican y cambian con el tiempo, con la luz del día. Los atravesamos, los podemos vivenciar en nuestra propia temporalidad. Entonces, vamos a esta idea de mirada simultánea. La mirada secuencial está vinculada a la idea de perspectiva. Ustedes van a aprender en sistemas a hacer perspectiva. La definición de perspectiva puede haber varias, pero tiene que ver con mirar a través de una ventana, observar, es decir, fíjense, mirar a través de, observar atentamente. Y recién les hablaba de las secuencias, es decir, disposición de escenas que se van sucediendo. Y esas escenas son unidades de espacio-tiempo. En cada una de ellas hay una espacialidad y una temporalidad posible. Y en cada una de ellas se desarrolla una acción. La que sigue, una o varias acciones. Bueno, cuando hablamos de la mirada simultánea, permanentemente estamos escaneando el mundo, dice Hall, con nuestros ojos, miramos para arriba, abajo, escaneamos todo lo que nos rodea, para atrás. Tenemos un ángulo de visión que nos permite hacer foco en 45 grados, tenemos el ojo que va hasta una altura, fíjense, 45 grados hacia arriba, 65 para abajo. Todo eso en el mismo momento que se puede estar produciendo la visión secuencial, también aparece esta visión simultánea. Vamos caminando en esa secuencia del itinerario, pero algo me detuvo. Algo raro acá y acá, algún color allá, y mi vista se va a mirar a distintos ángulos. Entonces hay una mirada simultánea del espacio, que es una mirada que se ve ampliada por los dispositivos tecnológicos. Fíjense, esto es un artificio que han hecho los mexicanos para cuando van a las canchas de fútbol y están en el último plano y no pueden ver nada, entonces hacen estos periscopios para poder ver a través de los espejos. Estos periscopios de cartón, hay que ingeniarse, ¿no? Para poder ver el partido, porque no pueden ir a la platea, ¿me entienden? Bueno, es un dispositivo que les permite ver. Ustedes a lo mejor para la maquetita van a tener que hacer su periscopio para meterse adentro de la maquetita. Con espejos también. Luego, fíjense, la cámara de fotos. Hace un siglo la cámara no existía. Son dispositivos tecnológicos que nos permiten ampliar la percepción. Los drones. ¿Cuánta gente maneja los drones? Y tenés que tener matrícula y no todos lo pueden usar, pero también amplían nuestra percepción. Todos los dispositivos tecnológicos permiten ampliar nuestra percepción. Esta mañana les contaba de un relato de una charla de Stephen Hall hace muy poquito en Granada, donde él pone en su charla un video sobre un camarón, un molusco de estos de mar, ¿no?
que la ciencia hace poquito que ha indagado en sus sensores de este bichito. Y este camarón tiene unos sensores impresionantes, tiene unos ojos que dan vuelta a 360 grados, que pueden ver todo a su alrededor, que pueden captar las ondas lumínicas a muchísima más profundidad y pueden tener un espectro de todos los colores que no lo tenemos nosotros. Bueno, todas esas cuestiones inclusive científicas también ayudan a poder que después el hombre pueda crear nuevos instrumentos que nos permitan ampliar nuestra percepción, la propia realidad virtual. Entonces, nosotros contamos con dispositivos tecnológicos para ampliar nuestra percepción. Son prótesis, les decimos, ¿no? Desde un anteojo, el anteojo también es una prótesis, a cualquier otro dispositivo que les ayude a ampliar la percepción. ¿Para qué todo esto? Para poder multiplicar los puntos de vista. Para que ustedes multipliquen los puntos de vista que vienen teniendo. Y también, ¿para qué? Para tener una mirada sensible del espacio. Y eso implica un reconocimiento sensible de los lugares. Implica involucrarse corporalmente en los lugares. Tocarlos, agacharnos, sentarnos, subir, bajar, lo que sea necesario. ¿Sí? Bueno, esa mirada simultánea, esa mirada múltiple, esa visión múltiple, en el arte ya fue trabajada hace un siglo. Que algunos artistas dijeron, no miramos todo en perspectiva. Podemos mirar algo y reconocerlo en el tiempo. Entonces plasmaron, por ejemplo, en el cubismo, en un solo plano bidimensional, múltiples miradas de ese mismo objeto. Entonces, por ejemplo, aparece el violín y las uvas mirados desde adelante, de atrás, desde el borde, etcétera. Es un cuadro de Picasso. Y así fue como trabajaron los cubistas, y este movimiento, que al principio no era muy entendido, luego fue algo maravilloso, fue un avance en esta solo perspectiva cónica tan interesante que surge en el Renacimiento. Pero luego de tantos años de trabajar con las representaciones, a partir de la perspectiva aparecen estos movimientos artísticos que nos interpelan y nos dicen, pero si miramos en la temporalidad, no miramos siempre con un foco, estamos observando todo lo que tenemos a nuestro alrededor y podemos incorporar el tiempo, y eso es lo que hicieron, ¿no? Entonces esto tiene que ver con descomponer la realidad en múltiples partes. Cuando nosotros miramos el espacio, también miramos fragmentos, hacemos foco en aquella luz, hacemos foco en la puerta, hacemos foco en la imagen, etc. Estamos capturando fragmentos y nuestro sistema perceptivo vincula e integra todos esos fragmentos en un continuum experiencial. Pero capturamos fragmentos. Entonces también podremos construir nuevas imágenes a partir de fragmentos, los fragmentos como semilla o como gérmenes. Bien. Acá también otros artistas de la Bauhaus, un siglo atrás, hacían estas maravillas, ¿no? Moholy-Nagy, fotógrafo, artista, pintor, etcétera, hace esto, retrata, pero ya no es el retrato en un solo tiempo, es el retrato de esa misma persona en distintas temporalidades, esa superposición, ese montaje fotográfico que nos permite capturar varios estados de ánimo de esa misma persona en una sola imagen. Lo que les quiero decir que la temporalidad hay que de alguna manera mostrarla, capturarla con superposiciones, con fragmentos, con la cuestión lumínica, pero nosotros tenemos que poder trabajar la idea de temporalidad. Voy acá, a la anterior. Bueno, fíjense, eso es una instalación que se hizo en el 2020, estábamos en plena pandemia. Esto es la Plaza San Marcos de Venecia, siempre llena de gente, pero en la pandemia vacía.
y al frente está el Palacio Ducal, y estos artistas pusieron 20, no sé cuántos, creo que son 20 espejos o más, que son espejos con aumento y encima rotativos, que devolvían fragmentos, imágenes de fragmentos de todo el contexto. Bueno, esto también es una manera de ampliar la percepción. Para poder ver esa torre de cerca tengo que llegar al campanario o estar enfocándome en la torre un rato largo, pero si la tengo en el espejo y aumentada de tamaño, es una captura del fragmento que acerca algo que está lejos a mi percepción más cercana, ¿no? Bueno, dispositivos miles. La arquitecta Jiménez próximamente les va a dar una clase de montaje y collage, donde les va a dar técnicas para poder trabajar el montaje y el collage, pero nosotros lo que anticipamos acá, que el collage y el montaje posibilitan esta visión múltiple y esta representación por fragmentos que amplía la perspectiva de la cámara de foto o la que yo pueda hacer mirando muchos más partes, muchos más sectores de ese espacio, o también mirarlos temporalmente. Yo puedo armar luego, tendrán el teórico, pero el montaje y el collage pensando en distintas temporalidades, a la mañana y a la tarde, con más luz o con menos luz, el mismo espacio, etc. Les marco esto porque también en el micro aparece un trabajo que tiene que ver con los joiners. Estos son los joiners. Los joiners son estas representaciones, por ejemplo, de este artista que se llama acá David Hockney, que es un artista, un pintor, pero que también ha trabajado mucho con fotografía, y es el capturar fragmentos para poder mostrar la temporalidad de las escenas. Entonces acá vemos dos personas que están jugando, están trabajando con unos crucigramas, etcétera, etcétera, pero los vemos con todas sus diferentes gestualidades. Si uno ve un film, y bueno, el film tiene el tiempo, cada imagen va siendo pasada en un tiempo, ¿no es cierto? Pero cuando uno tiene una imagen bidimensional, hay que buscar herramientas para poder capturar la temporalidad. Bien, venimos a esta imagen que nos habla de un itinerario. Dijimos hace un ratito que ustedes van a hacer un itinerario de viaje donde van a ir marcando los espacios que para ustedes sean los que les han provocado algo, alguna percepción especial, algún asombro, etcétera, o que crean que son importantes para poder contar de qué se trata ese espacio, ¿no? Bueno, entonces aparece una categoría arquitectónica, el itinerario, como una línea que va vinculando distintas escenas, distintas imágenes, distintos momentos. Pero fíjense que también puede decirse que el itinerario lo podemos entender como una estructura narrativa, el guión de algo. Entonces, cuando ustedes cuenten sobre el espacio que visitaron, y bueno, trabajé las texturas de este espacio, desde las rugosas a las lisas, trabajé las continuidades de luces y sombras o las discontinuidades. Hay una narración atrás, en algo pusieron foco, y eso tiene una especie de guión, una narrativa. Acá, por ejemplo, les ponía atravesar un enjambre de sombras, y a lo mejor en su itinerario tiene que ver con las sombras, y que ustedes en esos gráficos que van a ser atmosféricos capturaron distintos momentos de sombra de ese espacio, o podrían ser de luces o hilos de luz o de colores, o como dice acá, fíjense, la dimensión que distiende, que aumenta, que después se comprime, etcétera. Puedo ir por cualquier lado en el itinerario, tiene que ver con lo que percibo, tiene que ver con lo que me emociona, lo que me asombra o lo que me afecta. Bien, entonces por un lado un sujeto, que son ustedes, con una mirada atenta e intencionada, que van a experimentar desde su propia subjetividad el espacio. Por otro lado, espacios distintos, cada uno les tocó alguno, con cualidades, atributos, con cuestiones que el mismo espacio me sugiere, me estimula, me expulsa, me atrae, me posibilita, ¿no? Entre estas dos cosas hay una cuestión de la atmósfera, que es condensadora de lo que se experimenta y lo que se reconoce. La atmósfera condensa eso que experimentamos y lo que reconocemos.
Doberti nos dice que recién cuando nosotros podamos dibujar, en el dibujo se estabiliza eso que hemos percibido. Fíjense, este encuentro se estabiliza cuando a través del dibujo puede decir qué mira del mundo y desde dónde mira ese mundo. Como sea, ese dibujo recién iniciático, sin una definición tan precisa, pero que capture de alguna manera algo que los ha conmocionado, emocionado o afectado del espacio, va a hablar de ese espacio. Y cuando ustedes puedan graficar es cuando van a estabilizar esta relación entre espacio y sujeto. Por eso pueden ir al espacio hoy con los docentes, con el seguro, etcétera, como hemos hecho esta mañana, y después pueden ustedes solitos visitar los espacios. En el Colegio de Arquitectos nos dijeron que mientras ustedes se anuncien adelante, los van a dejar entrar, el que les toque el colegio. En los otros son museos, o son, Bicentenario es un espacio abierto, libre, que pueden entrar sin pagar ninguna entrada. El Carafa pueden acceder los días que no se paga entrada, creo que son los miércoles, pueden ir otras veces, en otros horarios. El Museo de Antropología también. Entonces, vayan a los espacios hoy, pero vuelvan a ir a los espacios. Y si les tocó un espacio distinto al de sus compañeros, por ahí también está bueno ir a visitar otro de los espacios que no me tocó, porque por comparación, por contraste, por diferencia, puedo comprender más el espacio que me toca. ¿Qué es eso? Son grandes, ustedes son chiquitos, eso ya está viejísimo. Pero saben que es Howard. ¿Y por qué será Howard? ¿Quién me dijo Howard por acá? Acá, ella. ¿Por qué Howard? ¿Cómo te das cuenta? Si no está Harry ahí. Por el edificio. Ah, mira vos, por el edificio. Si yo te lo hubiera puesto con mucha más luz, y no, capaz que no me daba cuenta que era Harry Potter, pero la captura es de la atmósfera que generó el cineasta. Los artistas, no solamente los arquitectos, trabajan con atmósferas en el arte, en la pintura, en el cine. Y estas atmósferas inmersivas que nos posibilitan el cine hace que creamos que estamos ahí. Hay cosas tan maravillosas hechas que, bueno, con la realidad virtual y con escenografías y demás, nosotros creemos que estamos allí cuando estamos viendo una película, estamos como metidos en los espacios, tienen cualidades lumínicas, tienen cualidades arquitectónicas. Hay grandes escenógrafos que también son arquitectos, ¿no? Por ahí les toca eso, hacer en sus vidas. ¿Alguien la vio? Son muy chicos, pero hay algunos grandes también. Yo les voy a preguntar a los más grandes. ¿Ahí hay una grande o no? ¿O está muy...? No, es chica, pero es una película muy buena. Así que está muy bien que la hayas visto. Se llama Truman Show y se las recomiendo porque realmente dice muchas cosas. Bueno, esa es la ciudad donde vive este personaje, pobrecito. ¿Cómo? Gran Hermano. Es la lógica del Gran Hermano que nos hace reflexionar mucho, ¿no? Terriblemente mirados por el panóptico y estamos todos medios en un Truman Show. Pero bueno, acá tenemos esa ciudad que es una maqueta prácticamente donde vive el pobre, no me acuerdo cómo se llama el personaje. Truman, perdón, que la ciudad no me acuerdo el nombre, donde vive el pobre Truman. Y bueno, esa ciudad, el que vio la película no puede decir, no, esa es de la película de Barbie. No, la escenografía de Barbie es otra. Esa es la película de Truman Show, esa es la ciudad creada para ese personaje, esa es la atmósfera creada para ese personaje y esa película. Bueno, con la arquitectura también hay colores, texturas, cuerpos de los materiales que hacen a las atmósferas. Fíjense eso es una instalación lumínica, también digital, trabajada por un arquitecto que se llama Sou Fujimoto, hace unos años, no muy vieja, fíjense, creo que es del 2016 o 2018, y es una instalación en un espacio
donde él trabaja con estos conos de luz, este es su proceso, y luego replica esto en un espacio. Fíjense el tamaño de las personas, el tamaño, esto está subido en el aula virtual, en la parte de videos. La proporción, ¿no es cierto?, el tamaño del espacio en relación a la persona, la escala, y él muestra, digamos, siempre lo estuvo en sus ideas iniciales, ¿no es cierto?, estos conos de luz no son estáticos, son dinámicos y se van prendiendo o apagando en función al movimiento de las personas. Entonces fíjense cómo aparece también de nuevo la temporalidad. Y tiene obviamente sensores de movimiento. ¿Y por qué le llama Sou Fujimoto bosque de luces? Porque lo que él intenta hacer es justamente crear una atmósfera que sea similar a la intermitencia de la luz y sombra que se produce en un bosque de árboles. Entonces, en un bosque, vieron que la luz está muy allá arribita, si ustedes han andado en algún bosque de pinos o en el sur o donde fuera, de pronto la luz llega de una manera intermitente y va cambiando bastante con el movimiento de las hojas, de las ramas y demás. Y se genera una atmósfera similar a esa penumbra, pero donde aparece la luz, ¿no?, de una manera con intermitencia. Bueno, entonces fíjense, ¿qué es una atmósfera? Y ahí hablamos de que la atmósfera es una categoría estética. Cuando hablamos de estética tiene que ver con la percepción, está relacionado con la percepción. La estética es una disciplina dentro de la filosofía que se encarga de la percepción y de la belleza también. Y fíjense cómo los conceptos de belleza van cambiando en el tiempo. Cuando ustedes han leído el texto de Atmósferas, Zumthor tiene como un subtítulo y dice Conversaciones con la belleza. Y hace hincapié en qué cuestiones para él son interesantes en el espacio. Luego hablamos de que la atmósfera se sitúa entre la realidad del observado y la del observador. Cada uno va a capturar la atmósfera a partir de su percepción sensorial. Y como dice Zumthor también, se trata de que un edificio me conmueva o no, pero que me genere una sensibilidad, una cuestión emocional. También el carácter del lugar, que lo capturamos antes de ponernos a ver los detalles. Capturamos la atmósfera de ese lugar, si es sombrío, si es húmedo, si es alto, si es bajo, si me permite continuar, si en él encuentro como alguna dinámica, una intermitencia, alguna tensión, etcétera. Bueno, acá hay otro edificio muy interesante que es el de la Capilla Campodónico. Un año la fuimos a visitar en La Playosa, en la provincia de Córdoba. Es una obra de un arquitecto santafesino, rosarino creo que es, campodónico, muy muy interesante. Y no solamente es interesante el espacio, la atmósfera de ese espacio intimista, sino que es todo interesante cómo se llega y cómo crea esa atmósfera. En algún otro teórico, con otro poquito de tiempo, lo vamos a ver, porque para poder capturar esa atmósfera, él hace todo un juego de sucesiones para lograr esto, ¿no? Bueno, fíjense esto que decíamos, sensibilidad emocional, la atmósfera es una entidad inmaterial, nos dice Zumthor, que percibimos a través de nuestra sensibilidad emocional. Vamos a ir receptivos desde nuestras percepciones a poder sensibilizarnos con el espacio, a poder tocarlo y que el espacio me toque. ¿Qué cualidades del espacio nos tocan? La textura, el frío, el calor, la masa. Bueno, también el diccionario de la Real Academia dice que la atmósfera tiene que ver con las influencias de algo o alguien. Si ustedes leyeron el texto, completarán y comprenderán mucho más de lo que estoy diciendo. Zumthor escribe varios puntos que están relacionados con la captura de las atmósferas. Tiene que ver con el espacio con un estado de ánimo. Fíjense, todas las fotos que les estoy mostrando, hay fuertes contrastes entre luz y sombra, fuertes contrastes matéricos. Recién cuando vimos la Capilla de Campodónico en este espacio que tiene una doble curvatura y vimos cómo se manifiesta en un momento del día esa cruz.
gracias a cómo entra el sol por el poniente y gracias a los efectos de lo material y lo inmaterial, hablando de la luz. En este caso, fíjense cómo el autor crea esta atmósfera a partir de una textura rugosa en los planos verticales, una situación lumínica en el fondo, el reflejo del agua, cómo juega, cómo resuenan ese juego de materiales livianos y pesados, ¿no? La posibilidad del reflejo que de alguna manera liviana toda esta masa pesada y la posibilidad del ingreso de la luz en esas ranuras que también ponen en valor la textura. Bueno, atmósferas hechas por artistas. Esta es una artista francesa, se llama Emmanuelle Moreau. Es una artista muy joven que trabaja mucho en Japón, creando estas atmósferas cromáticas tan interesantes a partir de la línea, a partir de figuras. Y bueno, también hay cosas muy lindas que algunas hemos subido al aula virtual. Fíjense cómo crea, la profundidad o esta idea de circularidad cambiante a partir de toda una búsqueda cromática que va a modificarse porque estos son dispositivos que tienen ventiladores por atrás que hacen que esto cambie y generen este espacio circular, digamos, mutante, en transformación permanente. Estas otras instalaciones son recientes, el 2024, de un grupo que se llama Team Lab en Japón. Ellos ya tenían otras intervenciones, estas son en un jardín botánico, son intervenciones con mediales, con luces que generan estas nuevas atmósferas en estos espacios naturales. La semana próxima la arquitecta Jiménez, posiblemente o en el teórico o en el otro que ya dé, también va a mostrar algunas atmósferas de espacios que ella ha visitado y también para el que ha ido a las atmósferas inmersivas acá de algunos artistas que el año pasado creo que estuvo Fuerza Bruta y también estuvieron otras atmósferas en la rural y demás. Si alguno ha podido visitar estas instalaciones de Van Gogh, por ejemplo, bueno, tiene alguna experiencia de esta cuestión inmersiva, bien atmosférica. Bueno, cuando habla Zumthor de las atmósferas, nos habla del cuerpo de la arquitectura, si es masa, si es ligero, si es liviano, si es membrana, si es filar. Entonces, estamos atentos a esa corporeidad, a ese espesor, a esa materia. La materia que también está regulada por la luz, cómo entra la luz, la materia sutil. Luego, ¿qué se pone en valor en esos espacios? Ustedes van a visitar espacios donde es fuerte la presencia del suelo o donde es fuerte la presencia del límite vertical. En otros es fuerte la presencia del límite oblicuo. Bueno, poner en valor eso en los dibujos. Si veo algo desde afuera, si lo veo como masa, cómo lo veo, si estoy adentro y qué pongo en valor, el suelo, el piso, etcétera. Toco los espacios, toco las texturas, veo la temperatura, también la consonancia entre los materiales. Muchos de los espacios que van a ir a ver son de hormigón y vidrio en su mayoría. Sin embargo, cómo están vinculados esos materiales es de manera muy diferente. Luego también las continuidades entre los espacios, los grados de intimidad, las luces y sombras, el sonido de los espacios. Bueno, los reflejos, las capturas que puedo encontrar cuando estoy en los espacios que son también momentáneas, porque luego por las cuestiones lumínicas se generan nuevas capturas y nuevas posibilidades, duplicaciones, etcétera. La conciencia que nos dan los espacios del arriba y del abajo, fíjense, capturas de la fuerte presencia de la línea o de la continuidad entre adentro y afuera, de lo duro y lo blando, etcétera. Estoy hablando allí de capturas fotográficas que han hecho que alguien se parara en un lugar para sacar eso, o se agachara para sacar estas cuestiones de luz y sombra, etcétera, ¿no? O cuestiones de percepciones, fíjense, lumínicas tan interesantes. Estas fotos de Gonzalo Viramonte, un arquitecto que es fotógrafo de Córdoba muy conocido. Y después acá hay otra foto del arquitecto Vidal componiendo esta situación de continuidad espacial de la escalera del Carafa, también como otras posibles capturas de esta idea de continuidad. Todo espacio, toda arquitectura implica una invitación a la acción.
hablamos de acciones, hablamos de verbos, hablamos de reunirnos, mirar a través de, asomarse, capturar, contemplar, etcétera, atravesar, lo que fuera, ¿no? Entonces nos hacemos preguntas, vamos a los espacios, eso que decíamos hace un rato, desembocaba en el asombro, desembocaba en la pregunta, ¿cómo entro al lugar? ¿Cuál es su tamaño en relación a mi cuerpo? ¿Me permite mirar a través de? ¿Qué me devuelve ese plano? ¿Me contiene? ¿Me expulsa? Tantas preguntas que uno puede empezarse a hacer. Me invita a bajar, a subir. Como decíamos recién, el continuum experiencial, hacia qué evoca ese espacio también, ¿no? Son experiencias parciales que van a estar todas vinculadas en un continuum experiencial. Bueno, llegamos a este punto y hablamos de imagen. También van a tener el teórico de Gaby que va a exponer mucho más de imagen, pero ahora saber que la imagen es un hecho comunicativo, que las primeras imágenes que construimos son mentales y que luego tenemos que externalizarlas para poder comunicar lo que queremos, lo que pensamos, lo que queremos comunicar en definitiva, ¿no? Decimos que las representaciones son selectivas, tanto como la percepción. Elijo con qué es lo que expreso, qué es lo que puedo mostrar, si el tamaño, si la luz, si la continuidad, si las sombras, etcétera. Que hay distintos tipos de imágenes. Estas imágenes, fíjense, pueden ser primeros bocetos, bocetos ideativos, etcétera, que luego también atmosféricos, ¿no? También modélicos y ya, bueno, más miméticos, que tienen que ver con los nuevos medios digitales que nos permiten hacer representaciones muy similares a lo que sería la realidad. Y bueno, y hay algunos otros más convencionales que nos permiten hacer despieces y cuestiones analíticas. Todo eso está vinculado a esta cuestión comunicativa y de representación que tenemos a partir de las imágenes. Pero también las imágenes evocan cuestiones, evocan conceptos, nombran cosas. Y ahí es donde nosotros asociamos a la idea de metáfora y de analogía. Cuando hablamos de analogía estamos hablando de comparaciones. Ustedes algo que saben desde el secundario. Blanco como la nieve. Siempre aparece la comparativa. Frágil como, no sé, el hielo, lo que ustedes quieran, hacen una comparación que nos amplía la comprensión de la cosa. Y luego aparece la metáfora, que es un desplazamiento de significados. Si yo digo laberinto de sombras, y a lo mejor no es un laberinto, pero hice un desplazamiento de significados para hablar de que en ese espacio la cuestión de las sombras generaba una cuestión perceptual laberíntica, o por ejemplo el bosque de mariposas, o el bosque de luces, o la lluvia de líneas, etcétera. Estamos haciendo traslaciones, traslado para desplazamos significados, para poder nombrar las cosas. Ustedes van a tener que no solamente dibujar las atmósferas, sino que también hacer un pequeño corto relato con palabras. Y esas palabras van a tener que ver con verbos y con analogías o metáforas. Bueno, con esto construimos las imágenes, con lo que percibimos más la imaginación. Entonces, en estas imágenes que ustedes van a construir, no está solamente lo que percibieron, está lo que ustedes tienen de aprendizajes, de cuestiones que les interesen, de prácticas con algunas herramientas, de cuestiones que quieren traer acá. Entonces, van a hablar de sus propias expresiones, ¿no? Y bueno, siempre la imaginación está al servicio, nunca la imaginación está afuera, siempre en todo proceso perceptivo están las asociaciones, está presente la imaginación. Voy a pasar un par de imágenes, esta imagen que tiene que ver con una artista. Hoy el que vaya al Colegio de Arquitectos le va a tocar ver una muestra muy linda, artística, que también es bastante interesante por lo sugerente. Este artista es un impresionista, William Turner. Hay una película bastante interesante sobre él también y su arte. Fue muy criticado el impresionismo cuando fue un primer movimiento, porque bueno, los críticos no veían en él ningún valor. Sin embargo, luego el impresionismo pasó a ser un movimiento artístico de gran valor, digamos una vanguardia, ¿no? Y fíjense, nosotros podemos con manchas marcar situaciones, leer cuestiones que evocan las imágenes, lo calmo,
hay algo a través de lo que puedo pasar, pareciera que es un puente, se refleja en el agua. Tal vez la nitidez de las imágenes por la cantidad de luz que tenemos no es tan buena, pero después cuando la vean en las placas, fíjense, acá pasa algo distinto de lo que pasa allá. Y bueno, así como en la arquitectura, en el arte también, luego esto tiene títulos y de pronto esto es un puente y esto es un incendio y la ciudad está por atrás. Es decir, lo que podemos leer en las imágenes evocan cuestiones, ¿no? Bueno, fíjense acá cómo los arquitectos muestran en estas imágenes el valor del reflejo, el valor de la continuidad espacial. Es decir, nos presentamos ante los espacios y vamos a poner en valor los contrastes, las luces y las sombras. No necesitamos trabajar con contornos, pero podemos trabajar con texturas, podemos trabajar poniendo en valor la profundidad. Fíjense, en este caso, miro desde afuera y me doy cuenta que se trata de una masa y de un campanario. Miro desde adentro y me doy cuenta de la profundidad de ese espacio. Y allí no hay ningún dibujo perfecto, ¿no? Podemos dibujar las siluetas y también podemos dibujar las masas, las texturas, trabajar lo ligero. Fíjense la circularidad. Esto es un croquis de un arquitecto, Tadawando, y esto es un dibujo de los estudiantes. Todos hablan del concepto de circularidad. Contrastes, luego luces y sombras, y en todos ellos hay capturas de atmósferas, ¿no? Bueno, no pasa, Gaby, pásamelo porque se quedó ahí. Ahí está. Bueno, entonces, ¿a qué damos énfasis? Lo que queremos sugerir, lo que queremos insinuar, lo que el espacio nos está comunicando y lo que nosotros queremos transmitir a través de nuestros dibujos. La filaridad, puede ser que en algunos espacios sea importante lo filar. El año pasado fuimos con los alumnos a ver el auditorio libre de la Facultad de Derecho y algunas de las representaciones tenían que ver con esto, o con el ingreso de luz y sombra a través de esa filaridad, la profundidad en distintos espacios que hemos ido a visitar, las cualidades lumínicas. Bueno, ahí están los reflejos, estos son gráficos de arquitectos, este de Stephen Hall y este de un estudiante. La cualidad lumínica, las continuidades espaciales, las intermitencias. Fíjense que no son dibujos tan complejos, trabajan con la mancha, trabajan con elementos blandos para insinuar las formas, los espacios, etc. Acá la cualidad lumínica en el medio, la circularidad, el elemento vertical, la linealidad, el aplastamiento o la cosa más bajita cuando fuimos a ver la SAE, la misma SAE por dentro y la claridad por fuera, etcétera. Bueno, estos son otras atmósferas, atmósferas también que se logran a partir de las maquetas. Y bueno, como síntesis, entonces, esta categoría que estamos aprendiendo de qué se trata es lo que vamos a intentar plasmar hoy en la visita. Las primeras atmósferas van a ser representadas hoy y otras las podrán representar en sus casas o cuando vuelvan a ir. Y entender que no queremos un dibujo preciso ni perfecto, sino queremos un dibujo que transmite de alguna manera las sensaciones que han tenido. Sí. Quería hacer una apreciación en la que los dibujos que mostró recientemente son más abstractos, si bien no son precisos como nombro, pero son más de abstracción, ¿no? De llamar la atención por medio de mancha y forma. Claro, no vamos a ir a un dibujo figurativo ni a un croquis preciso, sino que vamos a tratar de involucrarnos a partir de esto, ¿no es cierto? ¿Qué voy a marcar con la mancha? La zona de sombras. ¿O qué voy a marcar? ¿Cómo es el espacio? ¿Cómo son los materiales? Voy a exagerar también con el dibujo. Si es algo pesado, por ahí lo exagero. Si es algo bajito, también exagero las proporciones. Trato de meterme ahí en el propio dibujo y también de poner mi figura para darme cuenta que estoy vivenciando eso. Bueno, todo esto implica también que cuando nosotros practicamos este pensamiento gráfico, vamos a ampliar nuestras matrices perceptuales, vamos a ampliar nuestra imaginación y vamos a poder luego generar nuestras propias atmósferas ficcionales, que va a ser el próximo trabajo que van a tener que transitar. Una vez que
hayan transitado lo del espacio percibido. Bueno, ahora se van a quedar un minutito para que se organicen a los distintos espacios donde los esperan los arquitectos. Supuestamente ya les han avisado por los Classroom. Y el que no tenga datos se queda un minutito acá con la arquitecta Jiménez. Si alguien al fondo me prende las luces.